En esta nota, la iglesia condena el ataque a Israel. ¿Qué dice la iglesia? De su voz, Pietro Parolin, dice que el ataque a Israel fue algo inhumano. Así dice, textualmente. Que la legítima defensa no afecta a civiles, manifiesta Pietro. Esto que lo tomo de Vatican News, los medios vaticanos, en conversación con el cardenal secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin. La prioridad es la liberación, dice, de los rehenes. La Santa Sede está dispuesta a cualquier mediación necesaria. La Santa Sede manifiesta que está dispuesta a cualquier mediación necesaria, si es que fuera posible, como siempre. El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de acá, pues, 6 días después de este atentado terrorista contra Israel, define este ataque perpetrado el pasado sábado como algo inhumano. Además, relanza el llamamiento del Papa Francisco para la liberación de todos los rehenes en manos de Hamás. Parolin además hace una petición, pide proporcionalidad en la legítima defensa de Israel y expresa su preocupación por las víctimas civiles de los bombardeos de Gaza, y además reitera que a pesar de lo que está sucediendo acá, para que una paz sea verdaderamente justa, hay que llegar a la solución de los dos estados que permita a palestinos e israelíes vivir uno al lado del otro en paz y seguridad, manifiesta. La inminencia, todos los conflictos, dice, son terribles, pero lo que se advierte desde el amanecer del pasado sábado es un crescendo de brutalidad sin precedentes y asimismo una pérdida total de lo humano. Le pide su opinión el periodista y sobre esto le dice que el atentado terrorista perpetrado por Hamás y otras milicias el sábado pasado contra miles de israelíes que se disponían a celebrar el día del Simchat Torah al final de la semana de la fiesta del Sukkot, es inhumano. Así dijo textual, así frontalmente. La Santa Sede expresa su total y firme condena. Además, ellos están angustiados por los hombres, mujeres, niños, ancianos y que son rehenes en Gaza. Han expresado además su cercanía a las familias afectadas, en su gran mayoría judías, y además rezan por ellas, por los que aún estarían en estado de shock, por los heridos, por supuesto. Es necesario que se recupere este sentido de la razón, abandono y la lógica ciega del odio y rechazar de alguna manera la violencia. Esta como solución. Los agredidos tienen derecho a defenderse, pero la legítima defensa debe respetar también este parámetro de la proporcionalidad. No se sabe qué margen hay para este diálogo entre Israel y la milicia de Hamás, pero si lo hay, se espera que lo haya. Además, debe buscarse de inmediato y sin demora esto para evitar más derramamiento de sangre, como está ocurriendo en Gaza, donde hay muchas víctimas civiles inocentes como consecuencia de estos ataques del ejército israelí. En otro punto, el periodista le hace una pregunta y le hace referencia sobre el Papa Francisco reitera que la paz se construye sobre la justicia. No hay paz que no sea justa. Sobre esto, manifiesta Parolin que la paz solo se puede construir sobre la justicia. A los latinos les gusta decir opus justiae pax. En latín, no puede haber paz entre los hombres sin justicia. En castellano. Además dice, me parece que la mayor justicia posible en Tierra Santa es
la solución de ambos estados, los dos, que permitiría a palestinos e israelíes vivir uno al lado del otro en paz y seguridad. Esto ya lo dije, respondiendo a las aspiraciones de la mayoría de ellos. Y esta solución prevista por la comunidad internacional últimamente ha parecido que a algunos en ambas partes que ya no es factible. Para otros, en cambio, nunca lo fue. La Santa Sede está convencida de lo contrario y además sigue apoyándola. Ahora, sin embargo, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es? Es justo que los rehenes sean devueltos inmediatamente, incluso los que estarían en el poder de Hamás, desde los pasados conflictos en este sentido. Además, renueva con fuerza el vibrante llamamiento lanzarlo y repetirlo por el Santo Padre Francisco en los últimos días. Es justo que en legítima defensa Israel no ponga en peligro a los civiles palestinos que viven en Gaza. Es justo, indispensable, diría el secretario de Estado, que en este conflicto, como en cualquier otro, se respete plenamente este derecho humanitario. En otro punto, el Papa Francisco, al final de esta audiencia, el pasado miércoles, hizo un pequeño llamamiento para la liberación de los rehenes y pidió que se perdonara la vida a inocentes. ¿Existe algún lugar para una iniciativa diplomática en la Santa Sede? Le pregunto. Sí, dice así frontal. La liberación desarrolla de los rehenes israelíes y la protección de las vidas inocentes en Gaza estarían en este centro del problema, en el centro del problema creado por el ataque de Hamás y la respuesta del ejército israelí. Están en el camino de las preocupaciones de todos nosotros, del Papa y de toda la comunidad internacional. La Santa Sede además está dispuesta a cualquier mediación necesaria, como siempre. Mientras tanto, trata de hablar con estas instancias cuyos canales ya están abiertos. Sin embargo, cualquier mediación para poner fin al conflicto debe tener en cuenta una serie de elementos que hacen que la cuestión sea mucho más compleja y articulada, como la cuestión de los asentamientos israelíes, la seguridad y la cuestión de la ciudad de Jerusalén. Una solución puede encontrarse en el diálogo directo entre palestinos e israelíes, alentado y apoyado por la comunidad internacional, aunque ahora sería más difícil. ¿Qué más nos dice? El periodista le hace referencia que en dos recientes entrevistas concedidas a la Observatorio Romano por el presidente palestino Mahmoud Abbas y el presidente israelí Isaac Herzog, ambos expresaron su agradecimiento por las constantes palabras de paz procedentes de la minoría cristiana en Tierra Santa, que son la sal, dice, entre comillas, de esta tierra. Sin embargo, los cristianos se encuentran acorralados por el conflicto y además una situación de sufrimiento. Preocupa la situación de la pequeña comunidad cristiana de Gaza en peligro de extinción. Sobre esto, ¿cómo se puede ayudar ahora en concreto a los cristianos de Tierra Santa? Le pregunta. Y dice, en primer lugar, con la oración. Así podemos ayudar, con la oración y cercanía espiritual y material. Ok, estas palabras fueron suyas, que además quiere ser un testimonio renovado de la cercanía afectuosa del Papa y de la Santa Sede. Los cristianos son parte esencial de la tierra donde Jesús nació, vivió, murió y resucitó. Bueno, nadie puede pensar en Palestina o Israel sin la presencia cristiana, que ha estado allí desde el principio y estaría siempre. Es cierto que ahora la pequeña comunidad católica de Gaza, por lo menos 150 familias, estarían sufriendo mucho. Y mucho sufre un miembro, sufre toda la iglesia.
Así que se ha sufrido todos, sufrimos todos. Sabemos además que se reunieron en la parroquia. El párroco no pudo regresar y permanece en Belén. Todo este inmóvil, paralizado, como preso del miedo y del cólera, o de la cólera. Y además ellos rezan por los israelíes, rezan por los palestinos, rezan por los cristianos, los judíos y los musulmanes en oración. Pidió además la paz para Jerusalén, para sus hermanos y amigos, dijo él. Don Pietro Parolin, sea sobre vosotros la paz, manifestó, para la casa del Señor, nuestro Dios Padre, el bien para vosotros. Citó al Salmo 122. Esto por un lado. El Papa nos recuerda aquí a un personaje histórico, a Pío VII, es embajador de paz. En un mensaje al obispo Cesena Sarcina, Douglas Regatieri, Francisco traza un retrato del Papa Charamont en el bicentenario de su muerte. ¿Qué ha hecho el Pío VII? Esta información lo estoy tomando de Vatican News. Una acción de comando, escalar los muros de palacio del Quirinal, así dice, introducirse en la habitación del Papa, secuestrarlo y llevarlo a Francia. Bueno, continuó. Este fue el destino del Pío VII. Secuestro y llevarlo a Francia. Bueno, ya, ok. Este fue el destino del Papa, del Pío VII, la noche del 5 al 6 de julio de 1809, cuando las relaciones de Napoleón estarían en un punto mucho más bajo y Roma había sido ocupada por sus tropas. A partir de ahí comenzaron los problemas, las vicisitudes del Papa Charamonti, natural de Cesena, como su predecesor, Pío VI, que había subido a la cátedra de Pedro el día 21 de marzo de 1800, cerrado, a pesar de la humillación del exilio en Fontainebleau, algo así, que duró hasta enero de 1814, 14 años. Pío VII supo vivirlo con ejemplar docilidad, la misma que había mostrado unida a competencia y prudencia frente a quienes impedían la libertad eclesial. Al lado del pueblo, así es como recuerda Francisco a su predecesor, de quien se celebró su bicentenario, el de la muerte, el 20 de agosto de 1823, hace ya casi 2 meses. Pocos días después de que se cumpliera 81 años. En una carta al obispo de Cesena Sarcina, Douglas Regatieri, el Papa recuerda el largo pontificado de Pío VII, 23 años exactamente, que había sido precedido por un alto nivel de servicio pastoral ya desde joven como un obispo de varias diócesis. ¿Qué pasa? Él se distinguió, señala Francisco, por su carisma y bondad de espíritu. De hecho, durante los años de su ministerio episcopal no dudó en primera persona instancia de prodigarse en el cuidado de la gente, comprometiéndose con dedicación a aliviar los muchos sufrimientos de los afligidos por condiciones precarias. El custodio, como custodio y guía del rebaño en tiempos difíciles, también lo recuerdo, benedictino de formación en los años mucho más complicados, difíciles de su pontificado, al Papa Charamonti, prosigue Francisco, se comportó con gran sabiduría, haciéndose embajador de paz ante quienes ejercían el poder temporal frente a un escenario
político controvertido y a una acción pretextual que amenazaba al Salus Animarum, y él, con la serenidad de quien confía siempre en esta intervención providencial de Dios, hizo todo lo posible para no fracasar en su misión de custodio y guía del rebaño, y a pesar de estas restricciones impuestas, continuó sin ningún temor, proclamando la fuerza consoladora del Evangelio. Francisco además concluye diciendo con el deseo de que el año charamontiano nos permita conocer mejor la figura de Pío VII para que pueda suscitarse su misma pasión al servicio del prójimo e indicar la paz como camino de esperanza. Así concluyó su mensaje de hoy. Y para cerrar este paréntesis católico, el cardenal Ambongo, el sínodo es el tiempo de un nuevo comienzo, dice. El cardenal en mención, Fridolin Ambongo Besengu, arzobispo metropolitano de la capital congoleña, pronunció la homilía de la misa celebrada esta mañana en la Basílica Vaticana para los participantes en la Asamblea Sinodal. Se puede combatir el mal que vemos, actuar con las armas de la sinodalidad, que requieren unidad, caminar juntos y discernimiento en la oración. Son las tres armas poderosísimas del sínodo. Es un tiempo de gracia y discernimiento para mirar hacia atrás a lo que ha pasado con sus glorias y fracasos, y un tiempo para sacar lecciones para un nuevo inicio. El sínodo es lo que la Iglesia necesitaba, dijo el cardenal en mención Fridolin Ambongo Besengu, arzobispo metropolitano de Kinshasa, en la República Democrática del Congo. Pronunció esta homilía de la misa para los participantes en ella, en la Asamblea Sinodal, celebrada esta mañana, 13 de octubre, en el altar de la Cátedra de la Basílica de San Pedro, ante la octava Congregación General. El purpurado, en este sentido, definió el sínodo sobre la sinodalidad como un nuevo Pentecostés, por el que hay que dar gracias a Dios, que renovará la Iglesia, que reúne en Roma a los miembros procedentes de todos los continentes, reunida como una sola familia, a pesar de su diversidad cultural, llamada a llorar y conmemorarse por sus debilidades y a pedir perdón a Dios por sus culpas. Las armas de la sinodalidad. El cardenal manifiesta con el Evangelio de hoy, habló de la lucha de Jesús contra el diablo, siempre presente y activo en nuestro mundo, fuerte en su invisibilidad y de su capacidad de mostrarse bajo diversas formas, incluso más seductoras, alentadoras, y dispuesto a sembrar la discordia entre nosotros. Por eso dijo además Ambongo, mirando con valentía esta realidad, como Iglesia no será difícil ver hasta qué punto el maligno actuaría para dividirnos. Su llamamiento fue la necesidad de tener valentía para combatirlo mediante las armas de la sinodalidad, que requieren unidad, caminar juntos y discernir en la oración, los 3 puntos de las armas de la sinodalidad: escucharse unos a otros y escuchar lo que el Espíritu Santo tiene que decir a la Iglesia. El Espíritu Santo, concluyó además el cardenal Ambongo, es un arma poderosa a disposición de la Iglesia y el protagonista de ser una Iglesia sinodal, para que ésta se pueda pasar el sueño de la realidad de las palabras a la vida concreta, donde se puede caminar juntos en la comunión, en la participación y en la misión. Fin.